por eso, por favor, activen Sí, el... ya lo manejamos con Daniel, no hay Sí, problema. sí, por favor, Listo, activen empecemos el... nomás si quiere, ingeniero, ya estamos Bueno, grabando y todo. bueno, Buenas tardes a todos los chicos que recién se suman. sí, señor, buenas tardes. Bueno, lo que... no sé si ya tenían ustedes el cronograma, esta modificación que se hizo, pero vamos a ver el día de hoy también este tema de coadyuvantes de uso agrícola, ¿sí? Bueno, qué son los coadyuvantes? Son productos que se adicionan al tanque de la pulverizadora, ¿verdad? Con el objetivo de mejorar o de preservar la actividad de los productos fitosanitarios, facilitando la aplicación, ¿sí? A través de la modificación de las características del caldo. Acá, bueno, vamos a tener coadyuvantes de con diferentes usos, ¿sí? O propiedades, ¿no es cierto?, que me van a permitir corregir las características del vehículo de aplicación, que normalmente es el agua, ¿sí? Que a veces no tiene el pH adecuado y puede alterar digamos, el comportamiento de los plaguicidas. No en general, esto ustedes vayan relacionando con lo que vieron en el práctico de formulaciones, en lo referente a las propiedades físico-químicas de los activos que componen ese formulado o de las sustancias auxiliares que componen el formulado, el producto formulado. Entonces, según las características, ¿no es cierto?, del agua, si no son las adecuadas, puede afectar a ese ingrediente activo o a las sustancias auxiliares. Entonces, la importancia de la calidad de la aplicación, ¿en qué radica? Porque ¿cuál es la importancia? Disculpen, es que la eficacia de los tratamientos fitosanitarios va a depender, ¿no es cierto?, de la calidad del vehículo de dispersión, ¿sí? Y del acondicionamiento que nosotros hagamos si corresponde. Esto, para que quede claro el concepto, ¿no es cierto?, que no vamos a acondicionar todos los caldos plaguicidas, digamos, como tomando una regla así general, porque eso va a ser acorde a los requerimientos según las propiedades físico-químicas inherentes al producto y que esa información está en el boletín técnico del producto, ¿sí? Fitosanitario. Lamentablemente, a veces en el Marbete no está contenida toda esa información y debemos recurrir al boletín técnico para eso. Esto, fíjense, un poquito como para remarcar la importancia, o sea, en la actualidad, con todo el desarrollo que se dio en el tema coadyuvantes, nuevos productos que están saliendo al mercado con funciones que son muy importantes para ese acondicionamiento del caldo, lo que decíamos, de facilitar la dispersión y demás. Entonces, fíjense esta cita del año 81, 1981, y permítanme que se las lea así textual, pero las dosis, ¿qué es lo que dice? Las dosis de los productos fitosanitarios son mucho mayores que las realmente necesarias para compensar una serie de pérdidas que ocurren durante la aplicación. En este caso, la deriva y la evaporación de las gotas son los principales factores que afectan tales pérdidas, ¿sí? Y acá es donde, bueno, sería la evaporación, es un factor determinante de esa deriva, ¿sí? Entonces, lo tenemos consideramos dentro de lo mismo, pero que sería la exoderiva. Pero acá, digamos, yendo al concepto de coadyuvante, la definición de coadyuvante, decíamos que la sustancia que va a posibilitar, ¿no es cierto?, el acondicionamiento de ese producto y garantizar digamos, la actividad, ¿no es cierto?, la eficacia del mismo. En este caso, tenemos que, para corregir esas adversidades, ¿no es cierto?, que la evaporación, tenemos que recurrir al empleo, ¿no es cierto?, de un antievaporante, lógicamente. Los factores determinantes de la eficacia de los tratamientos fitosanitarios.
¿qué es lo que procuramos nosotros? La protección del ingrediente activo y sustancias auxiliares, ¿sí? No solo en el tanque de la pulverizadora, sino también una vez depositado en el sustrato. Y eso va a actuar en mayor o menor medida, o sea, vamos a precisar del acompañamiento de ese coadyuvante según las funciones que cumple, pero por ejemplo, si es un corrector de pH, me interesa que mantenga, que tenga un efecto tampón o buffer, ¿no es cierto?, para que mantenga el pH dentro de un rango, para que no altere al activo, ¿sí? No solo lo que decíamos acá en el tanque de la pulverizadora, sino también una vez depositado sobre el sustrato, o sea, la gota depositada sobre la hoja de la maleza que tenemos que controlar. Entonces, posterior a la aplicación, también tiene que, digamos, tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, ese acondicionamiento para que el producto pueda ingresar a la planta si se trata de un producto sistémico y llegar al sitio de acción en la concentración adecuada para que pueda ejercer su eficacia, su acción, ¿no es cierto?, valga la redundancia ahí. La máxima deposición del producto fitosanitario en el blanco biológico a proteger o controlar. Acá es donde ya se nos tiene que venir a la cabeza, ¿no es cierto?, todas las funciones o qué tipo de coadyuvantes precisamos, ¿no es cierto?, para garantizar todo esto. Si queremos la máxima deposición del producto fitosanitario en el blanco biológico a proteger o controlar, tengo que evitar pérdidas por evaporación o por volatilización, si se trata de un producto que tenga alta tensión de vapor. También garantizar que el producto, una vez depositado, que no escurra. Entonces, ahí precisaríamos también de, si es una aplicación de alto volumen, precisaríamos un coadyuvante que cumpla las funciones digamos, adherente. ¿Sí? Acá, fíjense, lo que se pretende demostrar acá en esta aplicación, para que ustedes se den una idea de la situación, una aplicación en el mes de enero a las 2 de la tarde en el este tucumano, y lo que, no sé si pueden observar ustedes ahí en la fotografía, o sea, gran parte del disperso, que está fraccionado en gotas pequeñas, y aquí, lo que en este caso, se estaba trabajando con una boquilla estándar, en la cual un 34% del caldo se fracciona en gotas de menos de 100 micrones, ¿sí? Y es la mayoría de las gotas que permanecen acá en suspensión, lo que se puede observar sobre la canopia del cultivo, el lote cultivado con soja. Aquí se puede observar el buen efecto antievaporante o la función antievaporante de ese coadyuvante, ¿sí? Pero eso no garantiza que el producto pueda ser arrastrado por, en este caso, una leve brisa y que lo desplace a lotes vecinos o fuera de la finca. Entonces, la función de ese coadyuvante como antievaporante es muy buena, pero lo que tenemos que garantizar, bueno, la parte ya operativa, ¿no es cierto?, de la pulverizadora es la deposición de ese volumen del caldo dentro de la canopia del cultivo. Acá sabemos que lo que precisamos es que estas gotas finas, que son las que van a tener que tener mayor penetración y lograr mayor recubrimiento, inclusive en el tercio inferior de la canopia del cultivo, eso es lo que se está perdiendo. Entonces acá no solo perdemos el 34% para este tipo de boquilla en particular y a la presión de trabajo con el que se realizaba la aplicación en ese momento, no solo un 34% de agua es lo que se pierde, sino también un 34% de la dosis de los productos que se utilizan, ¿sí? ¿Cuáles son los factores determinantes de la eficacia del tratamiento fitosanitario? La elección del plaguicida. Acá hay muchos ejemplos, pero si lo relacionamos con, por ejemplo, con el tema acaricidas, que vamos a ver después de esta presentación,
en forma genérica podemos decir, bueno, o consideraríamos como que un producto, una calicida, vamos a controlar todos los estadios en el desarrollo de esa plaga. Y no es así. Nosotros tenemos especificidad en algunos productos, algunos sí son totales, por decir así, controlan todos los estadios, huevos, larvas, ninfas y adultos, y otros ya tienen especificidad, ¿no es cierto?, para controlar solo adultos o estadios juveniles, o que sean ovicidas. Entonces, bueno, ahí la correcta elección del plaguicida, el momento oportuno de aplicación, ¿sí?, en base a la fenología y modo de acción considerando también la fenología y modo de acción del plaguicida, pero por supuesto, esto en relación al estadio de la plaga y a los umbrales de daño económico, ¿no es cierto?, que van a ser determinantes del momento de aplicación. Eso si se trata de una plaga insectil. Ahora, si se trata de enfermedades, tendríamos que tener como referencia nosotros las condiciones ambientales, las condiciones predisponentes para la manifestación de esa enfermedad, ¿no es cierto? La calidad del agua, ¿sí?, un poquito ya venimos haciendo mención a eso, y la técnica de aplicación, eso sería la pulverización. Con respecto a la calidad del agua, sabemos que, bueno, el agua es un factor limitante en las aplicaciones de plaguicidas debido a su escasez. Muchas de las explotaciones agrícolas sí es escasa la disponibilidad de la fuente de agua, o se tiene y en consecuencia, en algunos casos se tiene que transportar más de 50 kilómetros. Entonces, incide también de manera significativa en los costos, en los costos del tratamiento. Y también, otro factor importante, digamos, la falta de calidad de las mismas. La calidad del agua con la que se aplica un producto fitosanitario influye directamente, ¿no es cierto?, en la eficacia del tratamiento. Nosotros tenemos que, decíamos que con el empleo de los coadyuvantes, proteger el ingrediente activo y las sustancias auxiliares, ¿sí? Las propiedades del producto fitosanitario que nos interesan, o sea, desde el punto de vista biológico, agronómico y toxicológico, ¿sí? Tenemos que considerar la actividad biológica, la efectividad, en consecuencia, la efectividad del producto y la selectividad, ¿sí? La estabilidad de ese formulado, la posibilidad de formulaciones alternativas, ¿sí? Esto ya, por supuesto, esto lo determina la industria y eso va a facilitar el manipuleo del producto, pero todo esto es lo que se toma en consideración, la seguridad y la compatibilidad. De todas estas propiedades nos basemos en lo que sería la estabilidad, ¿sí? Que es la capacidad del producto fitosanitario de actuar, ¿no es cierto?, de ejercer su acción biocida durante tiempo suficiente para prevenir o controlar esa plaga, ¿sí? Eso hace referencia, por supuesto, a la persistencia o la residualidad. Esa resistencia del producto a la fitosanitaria, la reacción química, ya sea por oxidación, fotodescomposición, hidrólisis, ¿sí? Eso se va a dar en mayor o menor medida según el tipo de plaguicida o de producto fitosanitario con el que se esté trabajando. Digamos, con respecto a la parte física, nosotros que tenemos que considerar la evaporación, el arrastre mecánico, ¿sí?, y la biológica, la descomposición enzimática. ¿Bien? Con respecto a la compatibilidad, lo que me interesa desde el punto de vista químico, no interacción de activos, antagonismo en mezclas, no sé si eso han visto en el tema de formulaciones, pero todos los casos lo que se puede presentar cuando realizamos una mezcla, que puede ser el caso de potenciación, sinergismo, ¿sí?, o adición, y cuando tenemos incompatibilidad química, se da el caso de antagonismo, ¿sí? Y en este caso, como ejemplo, podríamos mencionar, hablando de los coadyuvantes, el 2-desilbenceno sulfonato de amonio, que es un surfactante
o un agente humectante, que combinado con fuentes cúpricas se produce digamos, una interacción y forma complejos con el cobre metálico. Entonces eso resta eficacia al tratamiento. Logramos un buen efecto humectante por parte de ese coadyuvante, pero digamos, contrarresta o resta la disponibilidad de cobre metálico, que es el que tiene la acción biocida, para el control de enfermedades fungosas principalmente. Con respecto a la parte física, ¿no es cierto? No, o sea, la interacción con sustancias auxiliares, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos mezclas en el tanque, puede haber interacción entre las emulsiones, por ejemplo, producto de utilizar un concentrado emulsionable, y soluciones concentradas acuosas, ¿sí? La solución concentrada acuosa, eso puede incrementar la concentración salina en el tanque de la pulverizadora y de esa manera interactuar también con los emulsionantes, ¿sí? Que es una sustancia auxiliar de los concentrados emulsionables. En consecuencia, si se produce esa interacción, se rompe la emulsión y se produce separación de fases. ¿Sí? Después con otros tipos de formulaciones, ¿sí? Que generen suspensiones, por ejemplo, el caso de un polvo mojable o líquido fluable o gránulos dispersables, ¿sí? Bueno, partes de las formulaciones que ustedes ya vieron en prácticos anteriores, ese tipo digamos, de formulación que va a generar esa suspensión puede generarse incompatibilidades cuando mezclamos con concentrados emulsionables. También, con concentrados emulsionables o con soluciones concentradas, ¿sí? Acuosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en uno de esos casos? Si nosotros mezclamos un formulado que genera suspensión con solución concentrada acuosa, también la concentración salina elevada puede actuar sobre los dispersantes, que sería otra sustancia auxiliar de los polvos mojables, por ejemplo. Entonces, al inhibir la acción de esos dispersantes, se generan flóculos de esas partículas que forman parte de la formulación, ¿sí? Y en consecuencia se produce la sedimentación. Con respecto al vehículo de aplicación, ¿sí? Decíamos que generalmente es el agua, que esta tiene una reacción neutra o levemente alcalina. Acá eso va a depender también de cuál es su origen, ¿sí? Si es agua de pozo o proviene de un arroyo, un río. Entonces, según su origen, la calidad va a fluctuar en mayor o menor medida según la época del año. Por ejemplo, si es una fuente superficial de agua, ¿no es cierto? En la época invernal, si realizamos un análisis, vamos a tener características diferentes a que si realizamos un análisis de la misma fuente, pero en una época estival, por ejemplo. ¿Cuáles serían las variables sobre qué factores va a actuar las condiciones ambientales en ese caso? Por ejemplo, precipitaciones. Y vamos a tener fluctuaciones con respecto al pH, a la dureza, ¿sí? Puede ser después composición de coloides, contenido de coloides en suspensión también, que va a afectar en gran medida a determinados tipos de productos fitosanitarios. El pH, decíamos que eso varía según la localidad y punto de toma. Fíjense acá, acá hay ejemplos de diferentes localidades acá en la provincia de Tucumán, pero lo que ustedes van a ver, pueden observar acá, tenemos gran variabilidad, ¿no es cierto?, de pH desde 7, ¿sí?, hasta 8, inclusive puede ser mayor también en algunas zonas. La alcalinidad, ¿sí?
la dureza, que es otro factor, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, y que es factor determinante también de la inactivación de algunos compuestos. pH alcalino, ¿no es cierto?, produce hidrólisis del ingrediente activo, degradación sin penetración en el sustrato. Y acá, como ejemplo, sería el glifosato, ¿no es cierto?, que es una sal. Si el pH del caldo es igual a la constante ionización ácida del compuesto, es una de las propiedades físico-químicas del activo en ese caso, de esta sal, se ioniza o se disocia un 50% del producto, ¿sí? Y para que el producto penetre, es lo que hace referencia acá, vamos a tener si se ioniza, lo tomaríamos, o se disocia, lo tomaríamos como una degradación, ¿no es cierto?, sin penetración en el sustrato, no puede penetrar en la hoja. Si la molécula del glifosato está disociada o ionizada, como consecuencia de que pierde un protón, en ese caso no va a penetrar en el tejido vegetal, ¿sí? Por más que repetemos la dosis y demás, el tema es que esa molécula está disociada o ionizada y le resta eficacia. El pH del agua es diferente, por supuesto, de la dureza de la misma, ¿sí? Esa dureza está determinada por la presencia de cloruros, carbonatos y sulfatos, ¿sí?, que pueden ser de sodio, calcio, magnesio, hierro, aluminio. O sea, lo que podemos observar acá, cationes monovalentes, divalentes o trivalentes, y eso va a determinar, digamos, la mayor degradación, la presencia de estos cationes, ¿no es cierto?, va a determinar la mayor degradación del compuesto que se encuentra ionizado al formar complejos, ¿sí? En este caso, si se trata de un catión trivalente, va a formar complejos con 3 moléculas, por ejemplo, de glifosato, ¿sí? Los plaguicidas de reacción ácida débil, como, digamos, formulados como sales, y surfactantes son afectados por los iones disueltos en el agua, ¿sí? Según la presencia la presencia de estos carbonatos en el agua, que son determinantes de la dureza, ¿no es cierto?, como para poder cuantificar esto, ustedes van a poder, en la bibliografía, observar diferentes clasificaciones. Una de ellas, fíjense, como define el tipo de agua como blanda, con la presencia de, hasta 60 partes por millón de carbonato, ¿sí?, de calcio. Moderadamente dura, de 61 a 120, dura 121 a 180, y mayor de 180 partes por millón sería agua muy dura, ¿sí? O sea, la presencia de este tipo de aguas, la presencia de carbonatos, y si amerita, ¿no es cierto?, el tratamiento fitosanitario, el producto que vamos a utilizar, en base a sus propiedades físico-químicas, si sabemos que el compuesto se ioniza, también va a formar complejos, ¿no es cierto?, ante la presencia de estos cationes, y tenemos que utilizar un coadyuvante, en ese caso, que sea un secuestrante, ¿no es cierto?, de cationes, para evitar la formación de esos complejos y, en consecuencia, la inactivación de esa molécula. Dentro de los coadyuvantes, ¿no es cierto?, para la corrección de estas características que pueden ser adversas, ¿no es cierto?, en el vehículo de aplicación, los coadyuvantes los podemos clasificar como aquellos de formulación simple, ¿sí?, que tiene un solo activo en el formulado, y que puede cumplir una función única, ¿sí? Supongamos que sea el caso de un secuestrante de cationes, que tiene solamente esa función, ¿sí? O puede ser una función múltiple, como el caso de un aceite mineral o vegetal, que cumple funciones como, digamos, el coadyuvante como adherente,
como antievaporante, como humectante, como penetrante en el caso de los aceites vegetales, ¿sí? Y el otro tipo de coadyuvantes de formulación compuesta que cumplen más de una función, ¿sí? Y por eso no sé si ustedes han observado ahí en el marbete, alguna vez en el marbete algún coadyuvante que dice cumple una función, digamos, de corrector de pH, secuestrante de cationes, humectante, y es porque, como les digo, puede tener más de un activo, en algunos casos hasta 14 activos diferentes en el formulado. Y eso, en consecuencia, se traduce, por supuesto, en el precio. Pero a lo que vamos con esto es que tenemos en el mercado hoy en día una serie de coadyuvantes de diferentes, diferentes comportamientos, ¿sí? Seleccionado cada uno acorde a los requerimientos según el producto que vamos a dispersar, con el cual vamos a realizar el tratamiento fitosanitario. ¿Cuáles son las funciones de los coadyuvantes? Ya un poco las dijimos, como corrector de pH, como corrector de la dureza, secuestrante de cationes, antievaporante, humectante, adherente, penetrante, antiespumante, ¿sí? Como corrector de pH, esto puede tener, por ejemplo, en la composición sulfato de amonio o ácidos débiles, ¿sí? Una medida digamos, de mitigación para contrarrestar el efecto adverso, si tenemos agua de mala calidad, sería también trabajar con los volúmenes de aplicación. La reducción del volumen de aplicación o de la tasa de aplicación, ¿sí? ¿Por qué se produce esa mitigación? Por el hecho de que tenemos menor concentración de cationes en el caldo en relación a la cantidad del producto que tenemos que dispersar, ¿sí? Que hace referencia a la dosis recomendada. Entonces, para la misma dosis, con menor cantidad del vehículo de aplicación, menor cantidad de agua, tenemos menor concentración de cationes en contacto con ese producto, con ese activo. Empleo de precipitantes para disminuir coloides y materia orgánica en suspensión, esto según el KOC del producto, ¿sí? O sea, si es que se va a absorber fuertemente a los coloides o no, ¿sí? Esa es otra propiedad físico-química que también se vio en el práctico de formulaciones. En líneas generales, o sea, pH entre 3,5 a 6, y si ponemos un rango más estrecho, digamos, de 5 a 6, podemos definir como que es apto para la mayor parte de los plaguicidas, ¿sí? Si nos vamos a valores de pH más bajos, 3,5, ya nos aproximamos digamos, al valor requerido en el caso de, por ejemplo, el glifosato, ¿sí? Los reguladores de pH estabilizan en un rango de 4 a 6, y esto lo que nosotros decíamos para lograr estabilidad, no solo digamos, la corrección, sino también la estabilidad en ese rango de pH, y por eso precisamos un buen efecto tampón o buffer, ¿sí? Para que persista esas características, no solo en el tanque, lo que decíamos recién, sino que también ya en el caldo fraccionado en gotas depositado sobre la canopia del cultivo. O digamos, en este caso, la maleza que tenemos que controlar si es un herbicida. La determinación del porcentaje de inactivación del glifosato, ¿sí? Y esto hace referencia a lo que decíamos, para que se pueda cuantificar, lo que decíamos en el caso de reducción de la tasa de aplicación para mitigar, ¿no es cierto?, o disminuir la degradación de ese activo. Acá, ¿qué consideramos? Para el porcentaje de inactivación, tenemos en cuenta la tasa de aplicación, la dureza del agua y la dosis del ingrediente activo. Entonces, si estamos dispersando con una tasa de 130 litros por hectárea, la dureza del agua es de 327 partes por millón, y 1 kilo es la dosis del ingrediente activo,
Fíjense, en ese caso, el porcentaje de inactivación del producto es de casi un 20%. Ahora, si trabajamos con menor tasa de aplicación, 40 litros, la calidad del agua es la misma, ¿sí? 327 partes por millón, la misma dosis de ingrediente activo, ¿sí? En este caso, el porcentaje de inactivación es de un 6,15%. ¿Sí? Y esto es por lo que decíamos que tenemos menor cantidad de esos cationes, ¿no es cierto?, que pueden interferir sobre el ingrediente activo del producto fitosanitario. Con respecto al valor del pH, ¿no es cierto?, y eso haciendo referencia a la estabilidad, medio ácidos, neutros o alcalinos del producto fitosanitario, ¿sí? Fíjense acá, bueno, esta información la tenemos que tener, ¿no es cierto?, presente antes digamos, de iniciar el proceso de dispersión, ¿no es cierto?, durante la planificación del tratamiento, para determinar en base a eso si tenemos que acondicionar el caldo o no, y de qué manera. Acá fíjense el carbendazim, que es un fungicida, el pH óptimo, ¿sí? Es, acá lo que ponen varía entre 6 y 7, a pH alcalinos se degrada rápidamente, ¿sí? ¿Esto a qué puede llegar? O sea, la vida media, que sería la degradación, de un 50% respecto a la concentración inicial de ese ingrediente activo. Esto, según los valores digamos, de pH del medio, cuando superamos el valor óptimo, ¿sí?, puede inactivarse hasta un 50% en cuestión de 15 minutos. Y entonces eso me determina la ineficiencia, lógicamente, de ese tratamiento fitosanitario. Si vamos a dispersar, por ejemplo, este fungicida, que puede ser, según la tasa de aplicación con la que se esté dispersando ese activo, pero puede superar los 20, 25 o 30 minutos, ¿sí? Entonces, gran parte de ese producto se va a degradar si es que no corregimos las características del agua. La constante de ionización, esto es lo que ya vieron ustedes, pasamos rápido haciendo un repaso de esto. Con respecto a la constante de ionización ácida del producto, ¿sí?, y ponemos como ejemplo el glifosato, si esa constante es igual al pH, en ese caso se encuentra ionizado el 50% de las moléculas de ese activo, ¿sí?, de ese producto. Y el otro 50%, lógicamente, está al estado molecular, que es de ese modo cómo va a penetrar, en ese estado es cómo va a penetrar al tejido vegetal, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, si el pH es igual al pKa, 50% del compuesto está disociado o ionizado y no penetra en el tejido, ¿sí? Y por lo tanto no vamos a lograr la eficacia esperada, la mortandad esperada. Esto como para representar esta disociación, ¿sí?, según el pH. Acá, fíjense, estaríamos hablando de un pH superior a 5, pongamos más o menos 5,5, ¿sí?, se inactiva, acá tenemos el 50%, ¿sí?, en el eje de las Y. Entonces tenemos toda la parte superior de esta curva, donde digamos, el producto se encuentra al estado molecular, y en la parte inferior se encuentra ionizado o disociado, y es la forma en la cual no penetra al tejido vegetal. Esto como para representar esa ionización. Fíjense, esta es la molécula ya colocada lo que se quiere representar acá, en el tanque de la pulverizadora. Esta es la molécula del glifosato, ¿sí? Y si tenemos el vehículo de dispersión, el agua, que presenta carbonatos, por ejemplo, en este caso ya disociado, digamos, el calcio, y valores de pH de 7,
En ese caso, como consecuencia del pH, ¿sí? La molécula del glifosato se ioniza. ¿Sí? Y en presencia de esos cationes, lo que decíamos acá, se trataría de un catión divalente, forma complejos con dos moléculas de glifosato. Si fuese un catión trivalente, va a formar complejos con mayor cantidad de moléculas, ¿sí? Y así se va produciendo esa inactivación. Y esto como para representar a los coloides, ¿sí? Que también puede formar, o sea, el catión, el calcio puede formar digamos, así como un puente, ¿sí? Digamos, y formar complejos, ¿no es cierto? Entonces, con el coloide y la molécula del glifosato. Y así, bueno, inactivarla. Sabemos que el glifosato se absorbe fuertemente también a los coloides. Por eso es que en el suelo, digamos, las aplicaciones que se realizan, el producto que va al suelo no está disponible, queda inmovilizado fuertemente. Lo mismo va a formar, si se queda inmovilizado, si es que tenemos coloides en suspensión, en el agua, vehículos de dispersión. Con respecto a los antievaporantes, son sustancias que retardan la evaporación del agua, ¿sí? Permitiendo que la gota permanezca más tiempo en la superficie tratada, incrementándose la absorción del producto. Esto, por supuesto, si se trata de un producto sistémico. En el caso del producto de contacto, sabemos que, poniendo como ejemplo una fuente cúprica, óxido de cobre, hidróxido de cobre, óxido cuproso, por ejemplo, eso se trata de fungicidas de contacto o protectores y actúan donde se depositan. Entonces, en un principio, ¿no es cierto? Entonces, no interesa si se evapora el agua, una vez depositado, por supuesto, el caldo en el sustrato, sobre ya sea una hoja, el fruto, ¿no es cierto?, a proteger. No interesa si el agua se evapora, pero sí que el producto quede firmemente adherido. En el caso de un producto sistémico, ese volumen del vehículo de aplicación tiene que permanecer en mayor medida para facilitar, ¿no es cierto?, la penetración del activo. Uso en condiciones de baja humedad relativa y alta temperatura, ¿sí? La evaporación rápida de la gota que puede ocasionar, y para nuestra zona, con baja humedad relativa y alta temperatura, ¿no es cierto? El porcentaje de evaporación de la gota es alto, se evapora de manera rápida, y si ese caldo está preparado con una sal, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Cristalización de las moléculas del plaguicida en la superficie de la hoja y con ello menor penetración, ¿sí? En el tejido. Impedir la absorción, eso es lo que hace referencia, ¿sí? Entonces, acá, volviendo a la fotografía que se mostró al comienzo, acá se pone en evidencia, ¿no es cierto?, la calidad del producto como antievaporante. Acá estamos hablando de gotas de menos de 100 micrones, inclusive muchas de ellas también menos de 50 micrones, ¿sí? Y que permanecen, digamos, intactas, por decir así, como consecuencia de que están protegidas por este coadyuvante antievaporante, ¿sí? Pero cosa que no ocurriría, esto no lo podríamos observar si es que no se hubiese acondicionado con ese antievaporante. Estas gotas se evaporan rápidamente, en cuestión de fracciones de segundo, y no percibimos de esa manera, no vamos a percibir, ¿no es cierto?, esas pérdidas, ¿sí? Que pueden ser significativas según el porcentaje del caldo que sea fraccionado en gotas de menos de 100 micrones, eso en su pasaje a través de la boquilla. Acá, y retomando un poquitito el tema boquillas, recuerden ustedes para los diferentes tipos de boquillas, en su comportamiento como antideriva,
las boquillas con inducción del aire con inducción de aire reducen el porcentaje de caldo que se fracciona en gotas de menos de 100 micrones a menos del 1%, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es la mejor boquilla como antideriva. Este caso, lo que se puede observar acá en la fotografía, ese fraccionamiento del caldo, digamos, determinado por el uso de una boquilla estándar, ¿sí? Donde un 34% del caldo se fracciona en gotas de menos de 100 micrones, por supuesto ahí las pérdidas van a ser mayores. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar nosotros? No es el modo correcto para contrarrestar las derivas, decir, bueno, si trabajo con otra tasa de aplicación o selecciono otra boquilla que fraccione el caldo en gotas de mayor diámetro, ¿sí? Y generar en consecuencia un diámetro medio volumétrico mayor en ese patrón de aspersión de la boquilla, sino que, porque eso no me sirve. Yo acá, en este lote, lo que necesito son las gotas pequeñas para que puedan penetrar y lograr buen recubrimiento hasta el tercio inferior de la canopia del cultivo. Entonces lo que tengo que garantizar es la llegada de esas gotas al sustrato y no incrementar el diámetro, porque de esa manera no voy a tener la penetración requerida, ¿sí? Esto, haciendo referencia, ¿no es cierto?, al sitio de acción y al modo de acción del producto, ¿sí? En el caso de un producto de contacto, que decíamos actúa donde se deposita, entonces si el agua se evapora rápidamente, no tengo mayores inconvenientes porque el producto ya queda adherido y retenido, ¿no es cierto?, ahí en el sustrato. En el caso de un producto sistémico, lo que se quiere representar acá es que precisamos la penetración en el tejido y el desplazamiento. Para eso lo tiene que hacer según el producto fitosanitario, ¿no es cierto? Si es una sal, lo va a hacer en fase acuosa. Entonces, para eso tenemos que garantizar la mayor permanencia del caldo sobre el sustrato. Con respecto a los humectantes en la dispersión, los humectantes sabemos que disminuyen el ángulo de contacto de las gotas pulverizadas, ¿sí?, debido a la disminución de la tensión superficial. Eso hace que mejore la dispersión del líquido sobre la superficie del sustrato, aumente en consecuencia la superficie de contacto. Es lo que analizamos el concepto cuando veíamos por ejemplo, el concepto de cobertura expresado como un porcentaje, ¿sí? Porcentaje de sustrato cubierto por el caldo. Acá cumple esa función un humectante, ¿sí? Lo que hace incrementar esa superficie de contacto, ¿sí?, entre el caldo y el blanco el biológico a proteger o controlar, ¿sí? Acá, hacia la izquierda, podemos ver una gota esférica sin el empleo de ese coadyuvante, ¿no es cierto?, ese humectante, donde la superficie de contacto con el sustrato es mínima, ¿sí? Y a la derecha, disculpen ahí que se desplazó, pero acá podemos observar menor ángulo de contacto, ¿sí? La gota se aplana en mayor medida, ¿sí? Y en consecuencia tenemos mayor superficie de contacto entre el caldo y el sustrato, ¿sí? Es lo que podemos observar acá en estas fotos. Fíjense a la izquierda, las gotas que permanecen esféricas sobre el sustrato, y a la derecha ya tenemos las gotas ya aplanadas, y eso hace que se incremente la superficie de contacto, ¿sí? Acá, volviendo al concepto digamos, de cobertura en por ciento, eso está directamente, o sea, es directamente proporcional o está directamente relacionada a la tasa de aplicación, la retención del caldo por el sustrato y el factor de expansión de la gota, ¿sí? Ahí es donde actúa o interviene el coadyuvante, el humectante, ¿sí? Y es inversamente proporcional el área foliar y el diámetro medio volumétrico logrado con esa boquilla, ¿sí? Con respecto a los adhesivos o adherentes, ¿sí?
estas sustancias van a incrementar la retención, ¿no es cierto?, o la adherencia del caldo sobre la superficie del sustrato, ya sea hoja, fruto, tallo, ¿sí? Se mezclan bien con el agua y presentan gran fuerza de adhesión a ceras o a la fracción lipídica, ¿no es cierto?, de los órganos vegetales. Pueden integrar la formulación o ser agregados al caldo antes de su uso. Incrementan la adherencia y disminuyen el escurrimiento, ¿sí? O sea, lo que van a impedir es la coalescencia de las gotas y con ello el escurrimiento, que en el mejor de los casos llegaría a punto de goteo. Pero si superamos eso, tenemos pérdida, ¿no es cierto?, por endoderiva de ese caldo. Entonces lo que tienen que incrementar es la tenacidad, ¿no es cierto?, con lo que se retienen las gotas en la superficie de las hojas, evitando su remoción, en este caso, sumado el efecto, ¿no es cierto?, de la lluvia. Fíjense en esta fotografía, acá tenemos una aplicación donde se observa un tratamiento, digamos, con fungicidas en cítricos, donde se puede observar acá las gotas de mayor diámetro, gotas de más de 500 micrones. Fíjense también la posición de la hoja digamos, en la planta, que está prácticamente vertical, por decir así, y sin embargo no hay coalescencia de las gotas, eso que están algunas muy próximas, no hay coalescencia de las gotas ni escurrimiento. Entonces acá podemos observar esa función, ¿no es cierto?, de ese coadyuvante como adherente, que en ese caso es muy buena. Función penetrante, no sé si pueden apreciar ustedes acá en la fotografía, estas manchas oleosas, ¿sí?, que se pueden observar. Esto es inmediatamente, o sea, posterior a la aplicación. Este es un tratamiento que se hizo con herbicida, el tratamiento herbicida, por supuesto, dispersando con una tasa de 150 litros por hectárea y acondicionado con un coadyuvante de origen vegetal, ¿sí? Entonces, luego de la aplicación, fíjense, en algunos puntos todavía no se evaporó el agua, ¿sí?, en estas gotas, perdón. Y acá lo que está remarcado dentro de este círculo, con este círculo, no sé si pueden observar ustedes ahí esas pequeñas manchas oleosas, que eso ya me indica la penetración. O sea, lógicamente el aceite no se va a evaporar, se evapora el agua, el aceite no, y hay coadyuvantes en los cuales nosotros podemos acondicionar el activo, colocarlo dentro de ese glóbulo de aceite, ¿sí? Y eso me garantiza mayor penetración a través de la vía lipídica, ¿sí? Los ingredientes activos empleados en coadyuvantes. Bueno, hoy en día, lo que decíamos con el desarrollo, nosotros tenemos la aparición de nuevos y buenos coadyuvantes en el mercado, ¿sí? Podemos tener, digamos, esta combinación, esta composición, ¿no es cierto?, que me otorga un efecto humectante y antihumectante para el caso de polimetilsiloxano, y el aceite metero de soja, que me garantiza una mayor adherencia, penetración, efecto antievaporante. Pero todo eso, por supuesto, en relación a la concentración, ¿sí? A la concentración de ese aceite metilado de soja en el formulado. Y en consecuencia en el caldo formado, ¿no es cierto?, con el tanque de la polarizadora. Poliéter, polimetilsiloxano, dioptil sulfosuccinato. Esto no es para que lo conozcan, lo tengan de memoria, sino que para que vean ustedes la gran variabilidad de activos. Tenemos nonilfenol etoxilado, si esto cumple esa función humectante, alcohol graso etoxilado, dodesilbenceno sulfosuccinato, es un humectante. Se cortó los últimos minutitos, Ricardo. Sí, a ver, ¿desde dónde
De lo último que he explicado, 20, 30 segunditos antes. Bien, vamos desde acá de poliéter, polimetilsiloxano. Por ¿Les ahí parece sí. bien así? Ahí hemos. Sí, sí. Bien. Bueno, tenemos algunos compuestos nonilfenoletoxilado, que digamos es un humectante también, digamos, cuestionados en algunos países. Por ejemplo, Europa tiene restricciones de uso. Todavía acá nosotros lo seguimos utilizando, o sea, está disponible en nuestro medio. Pero bueno, hay diferentes activos. El 2-desilbenceno, sulfosuccinato, ya lo analizamos también, decíamos que esto es un compuesto que se ioniza y puede secuestrar algunos cationes, ¿no es cierto?, del producto fitosanitario y restar eficacia, ¿no es cierto?, del tratamiento, pero es un muy buen humectante. Otro compuesto, el metiléster o el aceite metilado de soja, ¿sí? Eso va a estar acondicionado o formulado como un concepto emulsionable. ¿Y qué es lo que me permite generar una emulsión verdadera? ¿Sí? Sería digamos, un aceite, una formulación común, por decir así, porque es la que está difundida, digamos, en mayor medida, y no solo para aceites vegetales, sino también para aceites minerales. Puede estar acondicionado para generar una emulsión invertida. La diferencia, ¿no es cierto?, con la emulsión verdadera es que la emulsión verdadera es del tipo aceite en agua, o sea, tenemos glóbulos de aceite dispersos en agua. La emulsión invertida tenemos glóbulos de agua dispersos en aceite, ¿sí? Entonces, esta es la particularidad de bueno, un nuevo coadyuvante en el mercado, que salió al mercado el año pasado, en octubre aproximadamente, y permite generar esta emulsión invertida. Entonces podemos colocar, como decía, cualquier producto en base acuosa dentro de ese coadyuvante. Y de esa manera lo estamos protegiendo de cualquier efecto adverso, ¿no es cierto? Ya ante cualquier, digamos, supongamos agua de la peor calidad, ya sea porque sea agua dura, con pH alcalinos, ¿sí?, y que tenga coloides en suspensión. El producto, si al glifosato, por ejemplo, lo colocamos dentro de ese glóbulo de metiléster, ¿sí?, queda protegido, nosotros no tenemos ninguna incompatibilidad, por más que utilicemos agua de la peor calidad. Y luego de este acondicionamiento, tenemos esa emulsión invertida. Si a esa emulsión la colocamos dentro del tanque de la pulverizadora, vamos a lograr una emulsión múltiple, ¿sí? O sea, que tendríamos una emulsión invertida dentro de una verdadera, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo para que se interprete esto. Y después, otro activo, por decir así, el caso de los aceites minerales, ¿sí?, que pueden estar refinados o no, que también están formulados como concentrados emulsionables, pero para generar una emulsión verdadera solamente, ¿sí? En el caso del metiléster o el aceite metilado de soja, en el caso de la generación de emulsiones múltiples, ¿sí? Lo que decíamos, sino esto está acá, se está representando una emulsión, en este caso es verdadera. Tenemos glóbulos de metiléster dispersos en agua, ¿sí?, ya dentro del tanque de la pulverizadora. Ahora, si dentro de esos glóbulos nosotros hemos acondicionado el activo previamente, antes de agregarlo en el tanque de la pulverizadora, entonces colocamos diferentes activos, ¿no es cierto?, como podría ser, supongamos, 2,4-D, salamina, que ese producto va a estar está en base acuosa, ¿sí? Podemos colocar dentro del metiléster, ¿sí? Y así hacer mezclas, supongamos, si hay productos incompatibles, podemos acondicionarlos de manera, o sea, individualmente, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por poner ejemplos, en un recipiente acondicionamos el 2,4-D haciendo una emulsión invertida con metilado de soja. Podemos acondicionar glifosato, lo que está representado acá, o sea,
tenemos glóbulos de agua que contienen el glifosato, contenidos dentro de este glóbulo de metiléster, ¿sí? O cletodin también, por decir cualquier producto que esté en base acuosa. Y eso, cuando lo colocamos en el tanque de la pulverizadora, en agua, vamos a generar esta emulsión múltiple, que es lo que les decía, ¿cómo la definimos? Sería una emulsión invertida dentro de una verdadera. La verdadera está representada por el agua del tanque con estos glóbulos de metiléster. Y la invertida, el glifosato, por ejemplo, dentro de ese glóbulo de metiléster. Bueno, esto acá es para mostrar, fíjense, ya estaba acondicionado el herbicida. Acá dentro de este coadyuvante para generar esa emulsión invertida, se colocó en el tanque, no respetando la secuencia, ¿no es cierto?, para la adición y demás. Acá, fíjense, el tanque ya estaba lleno de agua, con un agitador deficiente. Entonces, todo el producto quedó en suspensión, o sea, el coadyuvante con el herbicida. Entonces, esto un poco como para demostrar, ¿no es cierto?, a veces las ineficiencias que pueden cometer por el hecho de que alguna variable o un factor operativo no estaba funcionando correctamente o no se respetó la forma correcta para el llenado del tanque. Entonces acá, fíjense, no tenía un agitador, esa pulverizadora, acá con esa caña, fíjense cómo se mezcla, se genera la emulsión fácilmente, ¿sí? Va a tomar ese aspecto lechoso, pero ya tenemos la certeza de que se está emulsionando y dispersando en todo el volumen del tanque de la pulverizadora, ¿sí? Con respecto a la evaluación física de los coadyuvantes, ¿sí? De todos o gran parte de los ingredientes activos a los que hicimos mención. Fíjense, esto es un trabajo que se hizo en forma comparativa, ¿no es cierto?, para evaluar, por ejemplo, tiempo de evaporación de la gota en el sustrato vegetal, ¿sí? Se evaluó para cada uno de estos activos. Acá, fíjense, podríamos generalizar, ¿no es cierto?, diciendo que no superaban los 2 minutos, ¿no es cierto?, salvo este caso, el nonilfenol etoxilado, que la permanencia de la gota en el sustrato era 2 minutos 41 segundos, ¿sí? El resto prácticamente no superaban los 2 minutos, salvo, fíjense acá, el acondicionamiento de este caldo con metiléster para generar esa emulsión invertida, la permanencia de la gota fue de 45 minutos, ¿sí? Sobre el sustrato. Pero no es que se evaporó, sino que ahí ya se dio la penetración en el tejido. La particularidad del metiléster es que solubiliza la fracción lipídica, entonces también garantiza esa mayor penetración y es lo que se pudo observar en algunos ensayos donde se redujo la dosis para algunos herbicidas, lo que se han ensayado, se redujo hasta un 30% y se mantuvo la eficacia, porcentajes altos de mortandad, ¿no es cierto?, en comparación con el producto sin el acondicionamiento, producto de la dosis normal, sin la reducción y sin acondicionamiento con este tipo de coadyuvantes. Eso también ahí tenemos resultados de ensayos, si es que para quien quiera profundizar en el tema, eso está a disposición, lo podemos compartir. Bueno, acá ingresaríamos al tema de los aceites minerales, ¿sí?, que también se emplean como coadyuvantes, pero también tienen otros usos, que podrían ser como herbicidas, insecticidas, fungicidas, ¿sí? ¿Qué son los aceites minerales?
son compuestos orgánicos binarios constituidos por átomos de carbono e hidrógeno derivados de la destilación del petróleo. ¿Sí? Están compuestos por hidrocarburos saturados e insaturados, ¿sí? De cadena abierta y de cadena cerrada. Los hidrocarburos saturados, ¿sí? O sea, los que no presentan dobles y triples ligaduras en sus moléculas, tenemos la fracción parafínica de cadena abierta y la fracción, digamos, nafténica, digamos, de cadena cerrada. Y los hidrocarburos no saturados, ¿sí? Que presentan dobles y triples ligaduras, tenemos la fracción olefínica de cadena abierta y la fracción aromática de cadena cerrada. ¿Sí? Estas fracciones son determinantes del comportamiento de ese aceite, en lo que hace referencia a, digamos, a la generación de fitotoxicidad sobre el cultivo. ¿Sí? Acá están representadas las fracciones, lo que decíamos, la fracción parafínica, que es de cadena abierta y es saturada, ¿sí? Son resistentes a la oxidación, ¿sí? No son fitotóxicos. La fracción nafténica también no presenta fitotoxicidad por el hecho de no tener dobles y triples ligaduras, ¿no es cierto?, en su molécula. La fracción olefínica y aromática sí es insaturada, presenta estas dobles ligaduras, ¿sí? Se oxidan formando peróxidos y ácidos. ¿Sí? Por eso se produce esa son fitotóxicos, producen fitotoxicidad aguda. Esta fracción insaturada en presencia de oxígeno y luz ultravioleta, lo que decíamos, se oxida, forma peróxidos y luego ácidos, y eso en cuestión de horas, y produce esas quemaduras en el tejido. ¿Cuáles son las ventajas del empleo de aceites minerales y vegetales? Es que no se registraron fenómenos de resistencia, ¿sí? Acá se trata de un tóxico físico. Lo que se pretende es, digamos, en el proceso de dispersión, es lograr un buen recubrimiento del sustrato, en este caso la plaga esté sobre él, ¿sí? Y generar con eso una película que impida el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces es un tóxico físico. Presentan baja toxicidad para mamíferos, bajo impacto ambiental, ¿sí? Apto para los programas de manejo integrados de plagas, pero acá una diferencia, por ejemplo, comparando los aceites minerales con los vegetales. Los aceites vegetales no tienen la fracción insaturada, que es responsable de esa fitotoxicidad aguda, ¿sí? Y tampoco tiene la fracción parafínica, que tiene cuestionamientos, ¿no es cierto?, por la persistencia en el agroecosistema. Entonces la fracción parafínica no se degrada rápidamente. Entonces, por más que trabajemos con aceites refinados, aquí vamos a tener en los minerales aceites de diferentes tipos, ¿no es cierto?, aceites que contienen la fracción insaturada y la fracción saturada, y los aceites blancos, como se denomina normalmente a los aceites refinados, a los cuales se les extrae la fracción insaturada, los hidrocarburos olefínicos y aromáticos, ¿sí? Entonces lo que queda es la fracción parafínica y nafténica, pero el cuestionamiento es sobre esta fracción parafínica. En el caso de los aceites vegetales, la particularidad, y supongamos los derivados de soja, los aceites metilados de soja, tienen la particularidad de que se degradan, no producen esa fitotoxicidad, ¿sí? Y se degradan rápidamente. En el transcurso de 28 días ya no tenemos residuos de esos aceites, ¿sí? Y no hay ningún periodo de reingreso o tiempo de carencia,
¿sí? Se trata de un aceite de soja refinado. Las desventajas de los aceites minerales es que pueden ser fitotóxicos. Eso, por supuesto, está en relación también a las condiciones ambientales, el momento de la aplicación y la especificidad, ¿sí? El control, por poner una desventaja, ¿no es cierto? Como es el reducido el número de plagas que controla, a cuáles se limita a las plagas inmóviles, ¿sí? Por ejemplo, el control de cochinillas en cítricos, por ejemplo, ¿sí? Las propiedades físico-químicas de los aceites. Nosotros vamos a considerar la volatilidad, la viscosidad, densidad, el grado de sulfonación o refinación, ¿sí? El punto de inflamación, punto de congelación y el grado de acidez, ¿sí? De todas estas, desde el punto de vista práctico, por supuesto me interesa el grado de sulfonación, que esto está en relación a o es determinado por la fracción insaturada, ¿sí? La fracción insaturada que reacciona, o sea, que se oxida, ¿sí? Esa es determinante, decíamos, esa fitotoxicidad aguda. La densidad, la viscosidad, eso también son propiedades determinantes de la fitotoxicidad, pero de tipo crónica, ¿sí? Fitotoxicidad que se produce a largo plazo y es como consecuencia de la mayor permanencia del aceite sobre el tejido vegetal. Por supuesto que la viscosidad y la volatilidad están relacionadas, pero dentro de las condiciones, digamos, normales de las cuales estamos realizando los tratamientos fitosanitarios, no tenemos temperaturas muy elevadas como para que se produzca una volatilización de los aceites, ¿sí? Eso no ocurre. La volatilidad se determina por la pérdida de peso, ¿no es cierto? Si el aceite es de baja volatilidad, van a ser más fitotóxicos por esa mayor persistencia. Esto, digamos, conceptualmente, pero lo que decía, no, por más que tengamos temperaturas de 43 grados, 45 grados, supongamos, que en algunos casos hemos llegado acá, por lo menos en Tucumán, 43 grados, no se produce una volatilización, ¿sí? Pero sí va a intervenir sobre, o va a incidir, ¿no es cierto?, esas condiciones ambientales, esa temperatura sobre la viscosidad y la densidad del aceite, ¿sí? La viscosidad, para su determinación se emplean los viscosímetros Seibold y Engler, normalmente Seibold, ¿sí? ¿Qué es lo que determina la persistencia del aceite sobre el sustrato? ¿Sí? Está relacionada con esa volatilidad. Está relacionada con la volatilidad. A mayor viscosidad del aceite, menor volatilización, y eso me da mayor fitotoxicidad, ¿sí? Este tipo de aceite se utiliza en el periodo digamos, en época invernal, ¿sí? O en follaje, o en frutales de follaje caduco. ¿Cómo clasificamos a los aceites según esta propiedad? Aceites livianos, ¿sí? 50, si tenemos una viscosidad de 50 o menor, Seibold universal, 50 segundos Seibold universal, aceites medios de 70 a 90 segundos, ¿sí? Y pesados más de 120 segundos, Seibold universal. ¿Cómo se determina esta propiedad? El viscosímetro consiste en un recipiente en el cual se coloca una muestra de aceite que se acondiciona a un valor de temperatura determinado, ¿sí? Eso está todo protocolizado, entonces se acondiciona esa muestra de aceite a una determinada temperatura, el viscosímetro en la parte inferior tiene un orificio, ¿sí? Con un tapón, entonces luego de que
se acondiciona esa muestra de aceite a la temperatura requerida para esa prueba, para esa determinación, se retira ese tapón inferior y se deja escurrir, ¿no es cierto?, libremente a través de ese orificio. Entonces, el tiempo que demora en fluir todo ese volumen de aceite a través de ese orificio es lo que me permite clasificarlo, ¿no es cierto?, en aceites livianos, medios y pesados, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, aceites pesados lo utilizaríamos en una aplicación, en un tratamiento fitosanitario en época invernal, ¿sí? Para aplicaciones estivales nos iríamos a aceites livianos a medios, ¿sí? Pues tengan en cuenta, esto está relacionado también con la permanencia, esta viscosidad está relacionada con la permanencia del aceite sobre el sustrato, ¿sí? Y además, con todas las condiciones adversas en la época estival. Entonces, tenemos que tener persistencia, pero no tanta como para producir esa fitotoxicidad crónica. La densidad de los aceites se incrementa desde los aceites de la fracción parafínica hasta la aromática, ¿sí? Entonces, pero fíjense cuáles son los valores, desde 0,6 gramos por centímetro cúbico o sería 600 gramos por litro hasta 0,96 gramos o 900 por centímetro cúbico o 960 gramos por litro, ¿sí? Entonces, eso, como decíamos, eso en relación a la fracción que compone ese aceite, ¿sí? Los aceites refinados o los aceites blancos, que no tienen la fracción aromática ni olefínica, tiene en su mayor composición la fracción parafínica y nafténica, ¿sí? Entonces van a tener mayor densidad en ese caso. El grado de sulfonación o residuo insulfonable, digamos que eso está determinado, el residuo insulfonable, o que no se sulfona, está dado por la fracción parafínica, la fracción saturada, ¿no es cierto?, parafínica y olefínica. La fracción insaturada es la que se sulfona. ¿Por qué recibe esta denominación, esta prueba? Para cuantificar esto, el porcentaje de esa fracción insaturada se hace reaccionar, disculpen, se hace reaccionar el aceite con ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? Eso se coloca en un matraz, se llama matraz de Babcock. Entonces, se expone el aceite al ácido sulfúrico, los grupos no saturados, que sería la fracción olefínica y aromática, ¿sí?, reaccionan con el ácido sulfúrico y se sulfonan, ¿sí? La medición en la parte, digamos, de la fracción que no se sulfona, la fracción saturada, ¿sí?, nos da el residuo insulfonable del aceite, que se expresa en porcentaje, ¿sí? Para que ustedes, se vaya aclarando el concepto de esto. Los aceites minerales tienen que tener un residuo insulfonable superior al 70%. Y yendo, por ejemplo, a los aceites que se van a utilizar en la época estival, tienen que tener un residuo insulfonable superior al 90%, ¿sí? O sea, quiere decir que el 90% de la composición, ¿sí?, de ese aceite tiene esa fracción saturada, o parafínica y nafténica, ¿sí? Cuanto mayor es el residuo insulfonable, más grande es la riqueza en estos hidrocarburos parafínicos y nafténicos, que es lo que les decía recién, ¿sí? Y de esa manera el aceite resulta menos fitotóxico, ¿sí? No se va a generar esa fitotoxicidad aguda.
Para la determinación, lo decíamos, se utiliza ese matraz de Babcock. La fracción superior es clara, o sea, la que no reacciona con el ácido sulfúrico, y representan los hidrocarburos saturados, ¿sí? La fracción que se deposita, eso en el cuello del matraz, tiene una escala graduada de 0 a 100, ¿sí? Entonces podemos realizar la lectura directamente sobre esa escala. Entonces, por eso decíamos, dentro de ese matraz vamos a colocar la muestra de aceite, ácido sulfúrico concentrado, y el aceite se deposita en el cuello del matraz, donde está la escala graduada de 0 a 100. Entonces, la fracción superior es clara y representa los hidrocarburos saturados, que no se sulfonan. La fracción que se deposita, la que está en la parte inferior de ese cuello, indica la presencia de esos hidrocarburos no saturados que forman la fracción sulfonable. En cuanto a esta propiedad, el residuo insulfonable, o sea, la parte que no tiene dobles y triples ligaduras, ¿sí? Que sería la fracción parafínica y la nafténica. Es el residuo insulfonable según el estado vegetativo del cultivo. O sea, si tenemos el cultivo sin follaje, follaje caduco, el residuo insulfonable, el piso, ¿no es cierto?, tiene que ser del 70%. O sea, del 70% hacia arriba, por supuesto. Ahora, si se trata de cultivos de follaje persistente, ¿sí? En la estación cálida, el residuo insulfonable tiene que ser mayor al 90%, en la época invernal, mayor al 82-84%. ¿Sí? Y hoy en día, bueno, se están usando también, disponemos de los aceites que tienen un 100% de residuo insulfonable, porque se refinaron y se les extrajo la fracción olefínica y aromática. El punto de inflamación, ¿sí? Temperatura en que los vapores de aceite son susceptibles de inflamarse, oscila entre los 104 y 166 grados, ¿sí? Esto, por supuesto, desde el punto de vista práctico no cumple ninguna función, por eso hemos descrito las propiedades físico-químicas que tienen importancia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del empleo, el manipuleo de ese aceite, ¿sí? La utilización de ese aceite. El grado de acidez, los aceites pueden contener ácidos, ¿no es cierto?, resultantes del proceso de refinamiento, lo que realiza la industria. Entonces puede ser causante de fitotoxicidad, lógicamente, ese grado de acidez, pero no se debe a las propiedades físico-químicas del aceite, sino que son residuos, digamos, generados en la industria. Entonces, para su determinación, a la muestra de aceite se le agrega cloruro de bario, y si se forma un precipitado blanco, es porque tenemos la presencia de ácidos, ¿sí? Se descarta la muestra, ¿sí? Se forma un precipitado blanco de sulfato de bario, ¿sí? Y descartamos la muestra. Los usos de estos aceites minerales, ¿sí? O ahora que se está ampliando también el aceite el aceite vegetal, no solo quedan con la función, en el caso de estos dos tipos de aceites, no sé, los minerales y vegetales, no van a tener una función coadyuvante, solamente utilizados como coadyuvantes, sino también se emplean como insecticidas, acaricidas, ¿sí? Lo que dijimos nosotros son tóxicos físicos, entonces lo que se debe procurar, ¿no es cierto?, en la aplicación es que tengamos una muy buena cobertura con un bajo coeficiente de variación, o sea, una buena uniformidad en la distribución del caldo en el sustrato, para que logremos el recubrimiento, digamos, del cuerpo del insecto, y tapemos, ¿no es cierto?, entre comillas, o sea, provocamos
una lámina que impida el intercambio gaseoso. O sea, tapemos los espiráculos, ¿no es cierto?, del insecto. Acá esto es para una representación, ¿no es cierto?, pero sabemos que las plagas que controla, y esa era una de las limitantes, nosotros decíamos en cuanto al uso, limitaciones en el uso, es que controla plagas inmóviles, ¿no es cierto?, por ejemplo, cochinillas. Acá también se habla de una cierta acción disgregante de la quitina por parte de la fracción insaturada, los hidrocarburos olefínicos y aromáticos, pero no es determinante, o sea, no es importante esa función, motivo por el cual hoy se está trabajando con aceites refinados que tienen un 100% de fracción parafínica y nafténica, ¿sí? Le han quitado, se les quitó la fracción insaturada, que es a la que se le atribuía esa acción disgregante de la quitina. Otro uso, como herbicidas, ¿sí? En este caso, el empleo como herbicidas, ¿qué es lo que vamos a procurar acá en cuanto a características del aceite? Si nosotros analizamos o nos remitimos a las propiedades físico-químicas, si yo quiero controlar la maleza, o sea, tengo que lograr una fitotoxicidad que puede ser el tipo aguda o crónica, ¿sí? Cualquiera de las dos, porque quiero matar esa planta, esa maleza. Entonces, lo que buscamos es un aceite que presente una mayor fracción insaturada, ¿sí?, que está dada por eso, lo que decíamos, la fracción olefínica y aromática, que es la fracción que reacciona con el oxígeno, o sea, con el oxígeno en presencia de luz ultravioleta, forma peróxidos y luego ácidos, que son los que producen esas quemaduras. Y después las otras propiedades, lo que sería la viscosidad, la densidad y la volatilidad, que hacen a la permanencia o la persistencia del aceite, ¿sí? Eso son determinantes, esas propiedades son determinantes, lo que dijimos, de la fitotoxicidad crónica. Ahora, estos aceites se utilizaron como herbicidas hace muchos años, ¿sí? Y ¿cuáles eran las dosis que se utilizaban? De 400 litros por hectárea. O sea, se utilizaba el aceite puro sin ningún vehículo digamos, de dispersión como el agua, ¿sí? Entonces no estaban acondicionadas de esa manera como concentrados emulsionables, entonces las dosis eran muy altas. Bueno, hoy en día, bueno, después tuvo el reemplazo, ¿no es cierto?, ya por los productos de síntesis, con mayor eficacia, digamos, en comparación con los aceites. Y en la actualidad se está trabajando con aceites vegetales, digamos, que cumplen esta función, digamos, como herbicidas, que tienen ácido pelargónico, ¿sí?, derivados, digamos, son aceites vegetales, que tienen una acción total, ¿sí?, y trabajando, por supuesto, con menores dosis. Se están haciendo ensayos para determinar eficacia, bueno, ya con resultados en los cuales las dosis, o sea, las dosis de ese aceite vegetal herbicida, estamos hablando de 20 litros por hectárea, ¿sí? Fíjense en comparación a estas dosis muy superiores de 400 o 500 litros por hectárea, lo cual hacía inviable, ¿no es cierto?, su empleo, por el tema costos. El uso como fungicidas, ¿sí? Por ejemplo, para el control de cigatoca, del bananero, acá lo que se dice, bueno, actúa en forma preventiva y poseen también acción curativa, evita el desarrollo de patógenos. Acá lo que se dice es que modifica el tenor de azúcares el aceite, modifica el tenor de azúcares del huésped, ¿sí? Y en consecuencia no es
afectado por los patógenos, si no se produce la infección. Puede mezclarse con fungicidas, por ejemplo, digamos, carbendazim, y acá vamos a tener lo que se denominan los aceites fortificados, ¿sí? O reforzados. El uso como coadyuvantes de herbicidas, graminicidas, esto estamos hablando del aceite, lo mismo que dijimos para los aceites minerales, lo mismo que dijimos para los aceites vegetales, ¿sí? Lo que se, digamos, radica, ¿no es cierto?, la eficacia en el tratamiento cuando mezclamos con este tipo de coadyuvantes, es que produce esa humectabilidad y podemos penetrar, llegar hacia la célula para que penetre, o sea, hacia la epidermis para que penetre en el tejido vegetal. Acá, fíjense lo que está representado a la izquierda, la pubescencia característica de las poáceas o gramíneas, ¿sí? Es que esa pubescencia impide el contacto, ¿no es cierto?, de esa gota con la célula, o sea, con el tejido, y muchas veces a eso se debe también la ineficiencia, ¿no es cierto?, en el tratamiento. En el caso de que se acondiciona con aceites, ya sea vegetales o minerales, vamos a modificar la humectabilidad, ¿sí?, la tensión superficial, y lo podemos penetrar a través de esa pubescencia, lo que está representado acá, ¿sí?, a la derecha. Entonces, como coadyuvantes de herbicidas, graminicidas, ¿sí?, aumenta la adherencia de las gotas, establece una película uniforme asegurando una cobertura total y pareja de los plaguicidas aplicados, ¿sí? Bueno, esto es lo que digamos, que no se malinterprete, no es que en una aplicación vamos a tener toda una lámina, por decir así, o digamos, esa lámina, digamos que sería el caldo plaguicida, acondicionado con cualquier producto, en este caso estamos hablando de graminicidas, que va a cubrir un 100% de la superficie de la hoja. Nosotros, eso está relacionado con el concepto del porcentaje o sea, de cobertura en por ciento, ¿sí?, del sustrato. Por más que trabajemos con buen fraccionamiento del caldo, la cobertura del 100% es difícil lograrla, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a procurar, por eso establecemos esos valores de cobertura en cuanto al número de gotas por centímetro cuadrado y fijamos un piso, o sea, lo que se establece internacionalmente, no es solo para productos de contacto, 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado, para productos sistémicos, 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado, ¿sí? Por supuesto, la máquina bien calibrada vamos a superar ampliamente esos valores, podemos llegar hasta 350, 400 impactos por centímetro cuadrado, ¿sí? Pero todavía tenemos gotas individuales, o sea que no recubren en un 100% a la superficie del sustrato y logrando un bajo coeficiente de variación, ¿sí? Por eso es lo que quería aclarar. En algunos puntos sí podemos determinar un 100% de cobertura en algunas hojas, en algunos frutos, pero el coeficiente de variación no es bajo para esa situación, ¿sí? Un coeficiente de variación, supongamos, inferior al 10%. Pero bueno, tenemos que, en el proceso de calibración, procurar llegar a esos valores, ¿sí? Mejora la cobertura en superficies cerosas y pilosas, pues bueno, tiene esa afinidad, ¿no es cierto?, la fracción lipídica, entonces, en consecuencia, vamos a tener esa mayor adherencia. Disminuye la velocidad de evaporación de la gota pulverizada, ¿sí? Eso también está en relación a la concentración del aceite.
para que ustedes se den una idea, hay coadyuvantes que tienen un compuesto siliconado, que es humectante, un muy buen humectante, y un metilado de soja, que va a tener esa acción antievaporante adherente, ¿sí? Pero resulta que la concentración de aplicación de ese metilado de soja en el volumen total del caldo, supongamos la concentración de aplicación recomendada por el fabricante es de 0,2 litros por hectolitro, ¿sí? O sea, 200 centímetros cúbicos del formulado del coadyuvante en 100 litros de agua. Y la fracción, digamos, metilada de soja contenida en ese coadyuvante es del 70%. O sea, estamos hablando de 140 centímetros cúbicos de ese metiléster en 100 litros de agua. Entonces, ese es un porcentaje muy bajo de metiléster que no va a cumplir las funciones antievaporantes ni adherentes. En comparación a que si utilizamos el mismo activo en mayor concentración de formulación, ¿sí? Entonces, eso que quede claro también, el hecho de que el coadyuvante tenga metiléster en su composición no quiere decir que con eso van a cumplir todos la misma función a que si lo utilizo al metiléster puro, por decir. ¿Sí? No sé si lo que vamos desarrollando hasta acá está claro. Por favor, ustedes cualquier duda. Sí, ahí tienen alguna duda, chicos, hasta acá. Por el momento no, profe. No, profe, por Bien. el momento no. Bueno, por eso, yo disculpen por ahí conceptos que ya los tienen que haber visto así en física, por eso acá estamos trayendo, digamos, conceptos de todas las materias que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el cursado de la carrera. Pero bueno. No, vamos bien, dicen los estudiantes. Perfecto, buenísimo. Bueno, decíamos que los aceites minerales o vegetales, resumiendo un poquitito hasta acá, vamos a tener diferentes usos, ¿no es cierto?, como coadyuvantes y como biocidas, ya sea para controlar malezas, para controlar plagas insectiles, ¿sí?, para controlar enfermedades. Ahora también estos aceites los podemos mezclar con productos de síntesis, ¿sí?, con otros plaguicidas o productos fitosanitarios, sea con fungicidas o con insecticidas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina aceites reforzados o fortificados. Entonces, los combinamos para obtener mayor retención sobre el sustrato, mayor retención del producto formulado, del producto químico, ¿sí? Supongamos, productos que tienen alta tensión de vapor, como algunos fosforados, ¿sí? Los podemos mezclar con el aceite mineral o vegetal, y de esa manera estamos reduciendo las pérdidas por volatilización, ¿sí? Y por eso es que decimos tenemos mayor retención sobre el sustrato, mayor retención del producto de síntesis, ¿sí?, no del aceite. Mayor espectro de control, ¿sí?, menor fitotoxicidad, ¿sí?, podemos reducir la cantidad de aceite y y reducimos también la cantidad del producto químico, del producto fitosanitario. Para que ustedes se den una idea, si mezclamos con algún plaguicida, de algún insecticida, en una concentración al 1 por, sin el empleo de aceite, la recomendación del 1 por 1000, ¿sí? En el caso de combinarlo con el aceite,
podemos bajar la concentración de fórmula, la concentración de aplicación al 0,7 por mil, ¿sí? Y lo mismo también la reducción de la dosis de aceite, ¿sí? Porque estamos combinando los dos, por decir, mecanismos de acción. Por decir, estamos adicionando al efecto del producto fitosanitario, del insecticida, estamos adicionando el efecto, digamos, del tóxico físico del aceite, ¿sí? La acción física del aceite mineral o vegetal. Y esto, lo que dijimos recién, bueno, disminuimos la concentración del plaguicida o del producto fitosanitario. Causas de fitotoxicidad, ¿sí? En el caso de los hidrocarburos insaturados, que decíamos son causantes de la fitotoxicidad aguda, ¿sí? La presencia de ácidos, también, eso lo que dijimos es como resultante, digamos, residuos de la industria, no debido a propiedades físico-químicas del aceite, también va a producir una fitotoxicidad aguda, va a producir necrosis en el tejido. Aplicaciones durante condiciones ambientales desfavorables, ¿sí? Alta insolación, baja humedad relativa, alta intensidad lumínica, ¿no es cierto? Formación de ácidos por oxidación de esos hidrocarburos insaturados, que es lo que ya dijimos, ¿sí? La fracción insaturada en presencia de oxígeno y luz ultravioleta, se oxidan, forman peróxidos y luego ácidos, y son los que causan esas quemaduras en el tejido. La fitotoxicidad causada por los aceites, la del tipo, o sea, fitotoxicidad aguda. Esto, lo que ya dijimos, provoca esa quemadura en el follaje a las pocas horas, ¿sí? Posteriores al tratamiento fitosanitario, y aparece esa necrosis en los tejidos. Que quede claro que es la fracción sulfonable o la fracción insaturada, es la que reacciona con el oxígeno en presencia de luz ultravioleta. La fitotoxicidad causada por aceites que tienen mayor densidad, mayor viscosidad, ¿sí? Eso determina la fitotoxicidad crónica, se manifiesta al cabo de los 8 a 15 días posteriores al tratamiento, comenzando por un amarillamiento de las hojas y posterior marchitez, ¿sí? Luego se produce esa mortandad de la planta. Los factores que intervienen, como ya dijimos, la viscosidad, la volatilidad, acá sumamos también la densidad del aceite, y eso se incrementa, ¿no es cierto?, en mayor medida esa permanencia del aceite como consecuencia de condiciones ambientales, principalmente temperaturas, ¿sí? Bajas temperaturas, vamos a tener mayor persistencia del aceite. Por eso lo que recuerden la clasificación con respecto a la viscosidad, que hablábamos de aceites livianos, medios y pesados, ¿sí? Aceites pesados son los que tienen mayor cohesión, ¿no es cierto?, entre las moléculas, entonces la velocidad con la que fluyen es menor a través de, digamos, en el viscosímetro. Ahora eso, aplicado ya sobre el follaje, me va a dar mayor persistencia. Entonces, por eso decíamos, vamos a utilizar esos aceites pesados en el caso del tratamiento en frutales de follaje caduco, por ejemplo, en época invernal, lógicamente. Formulaciones de los aceites. Aquí pueden venir formulados de dos tipos, como concentrados emulsionables, ¿sí? Y como concentrados emulsionados. Concentrados emulsionables
tiene de un 90 a un 98% de aceite, ya sea mineral o vegetal, y un 2 a un 8% de emulsionante. Tiene la apariencia física de un líquido, ¿sí? En el caso de los aceites emulsionados, ya como su propio nombre ya lo indica ahí, es ya una emulsión preformada. Ya tenemos agua también en su composición. Entonces tiene de un 70 a un 80% de aceite, 2 a 8% de emulsionante y, si está bien ese porcentaje, hasta un 20% de agua. ¿Sí? Entonces, acá tiene un aspecto pastoso o de crema. ¿Sí? Tengan en cuenta, acá tenemos hasta un 20% de agua en el formulado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre los dos? Es que en el caso de un aceite emulsionado estamos pagando agua también, esa fracción, ¿no es cierto?, ese 20% de agua. Y nos incrementa, por supuesto, los volúmenes y demás, porque vamos a sabemos que ya al ser una emulsión preformada, ¿sí? En cada envase tenemos el 20% de su composición es agua, ¿sí? De su contenido es agua. Según el tenor de emulsionantes de los aceites, ¿sí? Pueden ser aceites de ruptura lenta y aceites de ruptura rápida. ¿Sí? En la diapositiva anterior nosotros vimos que, fíjense, la composición de emulsionante es de un 2 a un 8%. Entonces, los aceites de ruptura lenta, o sea, la emulsión, en este caso, la emulsión persiste por más tiempo, ¿sí? Y es como consecuencia de que, o sea, no se rompe la emulsión rápidamente y es como consecuencia de la mayor concentración de formulación de ese emulsionante. Acá tiene de un 5 a un 8%. En los aceites de ruptura rápida, la concentración de emulsionante es del 1,5 al 2%. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista práctico, digamos que cuál va a ser el comportamiento del aceite según estos dos tipos, ¿no es cierto? El aceite de ruptura lenta, aceite de ruptura rápida. ¿Sí? El aceite de ruptura lenta, que va a tener mayor estabilidad, ¿no es cierto?, de esa emulsión en el tanque de la pulverizadora, nosotros no precisamos de un equipo con un buen sistema de agitación, que es una de las limitantes en la mayoría de las máquinas que están trabajando en el medio. Por lo menos de las muchas que se han verificado, de las que se han chequeado. Entonces, o presentan, o si tienen agitadores, no son eficientes, si son agitadores mecánicos o agitadores hidráulicos, ¿sí? Entonces, no agita. Hay máquinas que directamente no tienen agitación, o si nos vamos al caso de equipos pulverizadores aéreos, tampoco tienen un sistema de agitación eficiente, salvo cuando el avión llega a la cabecera, en el lote donde está realizando el tratamiento fitosanitario. Cuando llega a la cabecera, el piloto redirecciona el caldo, o sea, todo el caldo que iba hacia el barral o al botalón, lo direcciona hacia el tanque. Y ahí tenemos un sistema de agitación, pero no, por supuesto, no tiene la misma eficacia que un agitador hidráulico que está funcionando, digamos, permanentemente, por el hecho de que, no sé, ustedes ya tienen que haber visto eso en maquinaria también, de que el dimensionamiento de la bomba, ¿no es cierto?, cuando por parte del fabricante, está contemplando ese retorno al tanque, ¿no es cierto?, para agitación continua, ¿sí? En el caso de un equipo de aplicador aéreo, por ejemplo, no pasa eso, o en muchas de las máquinas de las atomizadoras o nebulizadoras que están trabajando en el medio. Entonces, bueno, por eso
ahí conociendo el tipo el equipo con el cual contamos, ¿sí? Vamos a determinar de cierta forma, nos permite seleccionar el tipo de aceite, ¿sí? Si se trata de realizar un tratamiento con estos productos. El aceite de ruptura rápida, todo lo contrario, o sea, tiene menor concentración de emulsionantes, eso me da menor estabilidad, por eso es ruptura rápida, y en este caso sí precisamos de equipos con buen sistema de agitación. Si no, ¿cuál va a ser el inconveniente? Se produce coalescencia por esa inestabilidad, ¿no es cierto?, de esa emulsión, se produce coalescencia de los glóbulos, al tener menor densidad, se dirigen hacia la parte superior y se nos separan las fases. Entonces, cuando estamos realizando el tratamiento fitosanitario, al comienzo, o gran parte del tratamiento, de la aplicación, vamos a dispersar agua y el aceite queda en la parte superior del tanque. Entonces, después se producen como consecuencia de eso, fitotoxicidad en la planta, porque colocamos el volumen, o sea, total de aceite, lo aplicamos en una o dos plantas, ¿sí? Pues está ya concentrado, o sea, al producirse esa separación de las fases. Comportamientos del aceite, por el hecho de decir, bueno, tenemos mayor o menor concentración de emulsionante. Desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, para ya fuera del tanque de la pulverizadora, o sea, una vez que el caldo atraviesa la boquilla, se fracciona y se deposita en el sustrato. No tenemos que, digamos, observar diferencias en su comportamiento, ¿sí?, ya sea de ruptura rápida o ruptura lenta, si el tratamiento se produjo correctamente, ¿sí?, si la dispersión se realizó de manera correcta. Esto, ¿en qué sentido? Por ahí ustedes van a ver bibliografía, pero bueno, vieja, donde discriminaba y decía, bueno, por ejemplo, o detallaba, para aceites de ruptura rápida, mayor dosis por mayor escurrimiento, ¿sí? O sea, como para contrarrestar pérdidas del aceite, perdón, parece para ruptura lenta, disculpen. Entonces, si hacemos una aplicación de alto volumen, un tratamiento con un alto volumen, al tener un aceite de ruptura lenta, nosotros el aceite de ruptura lenta, vamos a tener mayor cantidad de aceite en el escurrido, ¿sí? Dando lugar a eso, como que interpretemos que como no se rompe la emulsión, no se separan las fases, entonces el agua arrastra mayor cantidad de aceite. En comparación con un aceite de ruptura rápida, donde al separarse las fases rápidamente, quedaría el aceite retenido en la hoja y escurre en mayor medida el agua. Eso no es así, porque por más que sea un aceite de ruptura rápida o ruptura lenta, si estamos trabajando con aplicaciones de alto volumen, aplicando esa técnica, ¿no es cierto?, el alto volumen, y se produce la coalescencia de las gotas y el escurrimiento, no vamos a perder aceite de igual manera, tanto de uno de ruptura lenta o ruptura rápida, ¿sí? Entonces, la única diferencia, por decir así, si están todas las variables ajustadas, o sea, bien, digamos, la máquina en condiciones que me permita generar la presión de trabajo requerida para un buen fraccionamiento del caldo, la boquilla adecuada para ese fraccionamiento también, y que tenga el patrón de aspersión con las características, digamos, óptimas, ¿no es cierto?, en cuanto a diámetro medio volumétrico, el factor de dispersión, el coeficiente de variación, o sea, todo eso ajustado, no
tengo que tener diferencias en el comportamiento del aceite sobre el sustrato. Sí, en el tanque de la pulverizadora, que ahí sí voy a precisar un buen sistema de, digamos, de agitación en el caso de un aceite de ruptura rápida. ¿Cuáles son las restricciones o precauciones digamos, en el uso? ¿No es cierto? No utilizar aceites, ¿no es cierto?, durante el periodo de floración por el hecho de que se trata de un órgano que es más sensible, ¿no es cierto?, y por el tema de fitotoxicidad. Periodo de intenso calor, temperaturas de más de 30 grados centígrados, con temperaturas bajas o peligro de heladas, ¿sí?, en días de vientos fuertes, en época de sequía o con planta marchita, en días de lluvia, por supuesto, eso para ningún tratamiento fitosanitario, por más que acá estemos trabajando con aceites y digamos, bueno, tiene mayor afinidad la fase lipídica y vamos a tener mayor retención, pero ni aún así, o sea, y no hablando solamente del aceite como coadyuvante, que en ese caso se utiliza concentraciones de aplicación del 1 por 1000, ¿sí? Versus una aplicación de un aceite como insecticida, donde se puede aplicar según volúmenes según volumen de aplicación o tasa de aplicación, se puede utilizar una concentración de aplicación de hasta el 1%, ¿sí? O un poco más. Pero si, entonces, aún así, trabajando con mayor concentración de aplicación del aceite, aún así, no, por supuesto, no vamos a tener que aplicar si tenemos un pronóstico de lluvias o la presencia del rocío, ¿sí? Si ya tenemos un volumen de agua importante, ¿no es cierto?, sobre la canopia del cultivo, como consecuencia del rocío. No aplicar próximo a la cosecha, ¿sí? Esto sobre todo por los tratamientos, ¿no es cierto?, para el desverdizado, en el caso de los cítricos, por ejemplo. No aplicar después de la poda o cosecha. Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir como mínimo 30 días, ¿sí? Como así también entre aplicaciones de aceites. Acá, bueno, el sector citrícola, según, por supuesto, va a depender de las condiciones ambientales y demás, pero normalmente, donde tenemos mayor incidencia de ataque de cochinillas, se da en los meses de diciembre, enero, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces obliga a que se realice dos aplicaciones. Y ahí, bueno, tener esa precaución, ¿no es cierto?, dejar transcurrir como mínimo esos 30 días entre ellas. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la parte de coadyuvantes. A ver, yo ya activo acá cámara. Igual, ingeniero. Para el recreo Sí. del chico. Eso, sí. Yo por eso, pensando en eso, no sé cómo estamos son conceptos que, bueno, de mucha utilidad práctica, trayendo de lo que se vio en física, química y demás, pero bueno, si no hay ninguna duda, por ahora, hacemos el descanso, si no, la aclaramos ahora. Como quieran, hay alguna duda, veo, recién iban bien, pero... Y si no, estamos volviendo a las 5:15, ¿puede ser? Sí, de mi parte está bien. Bueno, profe. Le hago una consulta técnica. Yo también, Ricardo. Si dejo de grabar ahora, después directamente se termina la grabación y tengo que volver a grabar, o después continúa para los... O si no, suponemos y que sean dos temas diferentes, si te parece, Jorge. Bueno, como quieras. ahí la detengo yo. Bueno.